Muy buenas a todos. Por varias dudas que me habéis planteado a través del correo, os quiero hacer un pequeño ejercicio, un ejercicio donde una vez más os muestro cómo comprobar si un sistema es lineal e invariante. Y bueno, pues para ello voy a utilizar otro esquema docente, por así decirlo, que quizá os pueda aclarar un poco más las cosas. Por ejemplo, para hallar lo que sería la invarianza temporal, time invariance, básicamente lo que yo os he contado es exactamente lo mismo que hacer lo siguiente. Coger la señal de entrada x de t, pasarla a través de nuestro sistema, del sistema del cual queremos encontrar si es invariante temporal, hallar la salida I de t y después lo que decíamos es que había que hacer un retardo temporal de un valor genérico t sub 0. De forma que a la salida, si yo a la entrada tenía I de t, pues a la salida tendré I de t menos t sub 0. Esa era una de las ramas, digamos, de la demostración de la invarianza temporal. Y la otra rama, bueno, pues lo que había que hacer era coger la señal x de t y lo que había que hacer es, en la señal, antes de meterla en el sistema, había que añadirle ese retardo exactamente igual que antes, de valor t sub 0, de forma que a la salida lo que tendríamos sería x de t menos t sub 0. Y una vez retardada la señal, ahora sí, meterla en nuestro sistema y encontrar lo que sería la salida de, por tanto, la señal de x retardada el valor t sub 0. Y entonces luego lo que había que hacer era comprobar si estas dos operaciones, el resultado de estas dos operaciones, de estas dos señales, pues lo metéis en un comparador, si queréis, ¿no? Y si son iguales, entonces el sistema es invariante temporal, y si son distintos, pues es no invariante temporal. Eso es exactamente lo que dijimos en clase, pero bueno, contado ahora con un diagrama de bloques que quizá os pueda aclarar un poquito. Vamos a hacer un ejemplo. Y además un ejemplo que lo comentamos en clase, pero que lo vuelvo a repetir porque, bueno, pues quizás sea pues lo más complicado a lo que nos podamos enfrentar, ¿no? Donde la salida se relaciona con la entrada de la siguiente forma. Sería la integral de la señal de entrada, el área que ocupa el área que subtiende con el eje X la señal de entrada, entre menos infinito y dos veces el valor del tiempo donde yo estoy calculando la salida. En clase vimos alguno similar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir la línea de arriba. La línea de arriba me dice que tú metes una señal x de t genérica y como consecuencia voy a tener una señal y de t genérica que básicamente, bueno, pues es lo que es lo que me han dicho, menos la integral entre menos infinito y 2t de el área de la curva x de t. Y luego me dice que esa señal I de t la tengo que meter, tengo que hacerle un retardo. O sea, tengo que encontrar I de t menos t0, que básicamente lo que hay que hacer es donde veas t, poner t menos t0. Con lo cual aquí donde veo t, pongo t menos t0. Como dentro lo que veo es tau, pues no lo cambio y me quedaría así. Esa sería la rama de arriba de este esquema. Vamos a la rama de abajo. La rama de abajo lo que me dice es que sobre una señal x de t de entrada genérica, lo primero que yo tengo que hacer es un retardo de valor t sub 0, o sea, tendría una señal genérica x de t menos t0, y ya esa señal la tendría que meter por mi sistema y tendría la salida correspondiente a mi entrada, que ahora es x de t menos t0, y aplicando la formulita es donde veas tú la x de algo, pues tienes que poner la x de algo menos t0, con lo cual esto sería la integral entre menos infinito y 2t, aquí no tengo que cambiarlo,
porque hay que meterlo, hay que cambiar las t's y cambiarlas por t menos t0 las que estén dentro de la x. Entonces la variable x de tau, en este caso sí, que se comportaría como algo menos t0, sería tau menos t0, diferencial de tau. Entonces, aquí nos encontramos, lo que vimos en clase, nos encontramos que tenemos que comparar esta parte de aquí arriba con esta parte de aquí abajo. Y es muy difícil compararlo porque tanto el integrando como los límites de integración, concretamente el límite de integración superior, son distintos. Entonces, tenemos que hacer un cambio de variable para lograr que o bien una cosa o bien la otra sean iguales. O sea, o bien el integrando sea igual en ambas expresiones o bien los límites de integración lo sean, y entonces podremos ver si esta expresión es la misma o no. Entonces, lo más sencillo es intentar que el integrando aquí sea igual que el integrando arriba. Entonces, pues lo más sencillo es decir, bueno, pues lo que hago es el tau menos t0 lo llamo sigma, con lo cual el límite de integración 2t, o sea, arriba tau cuando era 2t, ahora se me va a convertir en, y aquí en esta expresión de aquí arriba, cambio tau, lo cambio por 2t, y entonces me quedaría el valor de 2t menos t0. O sea, sigma en el límite de arriba sería 2t menos t0. El menos infinito quedaría igual. Entonces, esta integral me quedaría la integral entre menos infinito y 2t menos t0 de x de tau menos t0, que lo hemos llamado sigma, diferencial de tau, que ahora es diferencial de sigma. Entonces ya sí que podemos comparar estas dos expresiones. Los integrandos son los mismos. Recordar que tau y sigma son variables mudas y por tanto podemos pensar que son las mismas variables, no cambia nada. Mientras que el límite de integración de arriba pues es 2t menos 2t0 y abajo es 2t menos t0. O sea, claramente estas dos expresiones no son iguales y por lo tanto de aquí deducimos que el sistema es no invariante temporal. ¿De acuerdo? Bien, vamos a recordar también lo que era el concepto de linealidad. Y vamos a hacerlo con un esquema pues, de bloques similar al que acabo de enseñaros para invarianza temporal. Entonces, lo que veíamos una vez más en clase era que para comprobar si un sistema era lineal o no lineal, pues lo tenía que coger una señal x1 de entrada, la tenía que meter por mi sistema y obtener una variable, una salida y1. De la misma forma, tenía que coger una señal x2, la tenía que volver a meter por mi sistema para obtener una salida y2. Y ahora lo que tenía que hacer es hacer la combinación lineal de I1 y 2. O sea, podríamos pensar que tenemos un bloque que lo hace la combinación lineal de sus entradas de esta forma. De forma que si yo le meto I1 por una entrada y le meto I2 por la entrada, él me saca por la salida, pues básicamente la combinación lineal de las entradas. O sea, me sacaría alfa por I1 más beta por I2. Y esa sería la rama de la demostración, la rama de arriba. La rama de abajo lo que hace es coger las señales X1 y X2, pero las mete primeramente, antes de pasarlas por el sistema, las mete por ese bloque que hace combinación lineales de su entrada. En este caso las entradas serían x1 y x2 y por lo tanto el bloque me haría alfa x1 más beta x2 y me lo sacaría aquí a la salida. Y entonces ya sí, a la salida, esa salida la metería por el bloque de mi sistema y tendría una salida. Y ya esa salida, como hacíamos arriba, lo meto por un comparador y comparo esta señal de aquí arriba con esta señal de aquí abajo y la señal, pues si me sale que son iguales, pues el sistema es lineal y si son distintas, el sistema es no lineal. Esto es lo que habíamos visto en clase, dibujado bueno, pues una forma más sintética, si queréis. Bueno, pues vamos a calcular para el mismo sistema que teníamos arriba, que era la salida es igual a el área de la entrada entre menos infinito y 2t. Vamos a comprobar si este sistema es lineal o no. Entonces, la rama de arriba la comprobamos. Entonces, yo cojo una señal x1 de t,
la meto por el sistema y tendré una salida I sub 1 de t que por la definición es menos la integral entre menos infinito y 2t de x sub 1 de tau. Y de la misma forma, si yo cojo una señal x sub 2 de t y la meto a través de mi sistema, tendré una salida I sub 2 de t que será la integral entre menos infinito y 2t de x sub 2 de tau. Y ahora estas dos señales las meto a través de mi bloque que hace combinaciones lineales y lo que me sacará es alfa u I sub 1 más beta I sub 2. Entonces esto será la integral ya a 1 las dos integrales, la integral entre menos infinito y 2t de alfa x sub 1 de tau más beta por x sub 2 de tau diferencial de tau. Aplicado pues las propiedades a su vez de linealidad de la integral definida. Bien, este sería el bloque de arriba. Vamos al bloque de abajo, la rama de abajo. Bueno, pues en la rama de abajo lo que me dice es que si yo tengo una x sub 1 de t y tengo una x sub 2 de t, pues lo que me dice es que las meta estas dos en mi bloque de combinación lineal, con lo cual a la salida tendré alfa por x sub 1 de t más beta por x sub 2 de t. Y después que meta eso en mi sistema, y tendré una salida correspondiente a la entrada que es alfa por x sub 1 de t más beta por x sub 2 de t. Y aplicando la definición, esto sería la integral entre menos infinito y 2t de, dentro hay que poner x de tau. Ahora mi x es todo lo que hay dentro de este corchete, con lo cual sería alfa por x sub 1 de tau más beta por x sub 2 de tau diferencial de tau. Y ahora meto la rama de arriba y la rama de abajo en mi comparador y las comparo y veo que son iguales. Con lo cual el sistema es lineal. Bien, espero que os haya quedado más claro con este ejemplo la demostración de linealidad y no linealidad. Y más concretamente pues con este tipo de sistemas donde bueno pues tengo una integral y bueno pues en algún caso se puede llegar a complicar un poquito la comparación final, para lo cual pues típicamente pues simplemente hay que hacer un cambio de variable para bueno pues en este caso igualar los integrandos y ya poder comprobar bien si las dos expresiones son iguales o no. Y espero también bueno pues que estos esquemas conceptuales pues os hayan aclarado un poquito más, o por lo menos os den un método más de un esquema mental más de poder comprobar estas propiedades. Gracias, un saludo a todos y nos vemos.